Buenas tardes. Mis felicitaciones sobre todo a la profesora González Cubero por la iniciativa, por unirnos a varios profesores en esta exposición y en este análisis de instrumentos antiguos, pero que sin duda su conocimiento contribuye a la formación integral de una persona en la evolución de lo que ha sido la medida y el cálculo. A mí me toca hablar, en este caso, de los compases. En esta diapositiva tenemos una fotografía de instrumentos de la exposición. En la parte superior tenemos un compás de puntas secas. Los siguientes son 3 compases de proporción-reducción. A veces solamente se llaman compás de reducción. Y en la parte inferior tenemos 4 compases propiamente hablados de proporción, propiamente dichos de proporción. ¿Qué es un compás de proporción? Empiezo con la definición de compás de proporción, también conocido como sector, compás militar, pantómetra. Es un instrumento matemático formado por 2 reglas de igual longitud unidas a charnela, que abriéndose completamente forman una sola de longitud doble. Sobre las caras del compás están grabadas varias escalas rectas y tienen nombre, la línea de planos, la línea de partes iguales, la línea de cuerdas, de los polígonos, de los metales, etc. Su principal función es la de establecer proporciones entre magnitudes de la misma especie, de ahí el nombre de compás de proporción. Pero también fue usado para realizar otros cálculos matemáticos, de ahí el nombre de analógico, instrumentos analógicos. Permite multiplicar y dividir, hacer cuadrados y cubos de números, hallar el radio y los lados de polígonos regulares, medir ángulos, etc. Existen 2 tipos de sectores o compases, el sector inglés. El sector inglés, la diferencia entre el sector inglés y el sector francés es muy poca. La diferencia es el número de divisiones que tienen las caras del compás. Es decir, en el sector inglés, por ejemplo, la línea de partes iguales va dividida de 0 a 10. En el sector francés, la línea de partes iguales va de 0 a 100. En el sector inglés, la línea de polígonos va de 3 a 12. En el sector francés va de 4 a 12, etc. Pero más o menos la idea es la misma, son dos reglas unidas en bisagra y que se doblan completamente para formar una regla de longitud doble. Aquí tenemos una imagen también de un compás de la exposición, el Butterfield, de la marca Butterfield de París. El nombre Butterfield es un nombre inglés y se debe al ingeniero Butterfield que trabajaba con el rey Luis XIV en Francia. Entonces, este ingeniero diseña... ¿Este es Butterfield también? No, es posterior. Posterior, de acuerdo. Pero esta sería la idea del compás de proporción, que se extiende completamente a una escala, a una regla de longitud doble, y es necesario un compás de puntas secas para medir. Bien, veamos un poquito la historia del compás de proporción. Universalmente se conoce o se atribuye la invención a Galileo, pero sin embargo hay unos antecedentes de invención hechas por dos matemáticos fundamentalmente. Los matemáticos, el primero de ellos se llama Mordente. En el 1567 construye un compás, pero no sería como los compases que estamos viendo franceses o ingleses, como esos sectores, serían mucho más simples, con 1 o 2 líneas nada más. Y también Coignet, otro matemático, que también construye un compás con 1 o 2 líneas. Por último, Guidobaldo de Monte, que muchos atribuyen su invención, hace una construcción de un compás que otra persona lo publica y por eso muchas veces se atribuye la invención a Guidobaldo. El mérito de Galileo es que completa estos compases existentes y construye el propio compás que se llama el Compasso Geometrico e Militare de Galileo. Escribe un tratado, Galileo escribe un tratado, tenemos ahí una imagen del tratado, de hecho publica 60 tratados y con el tratado vende un compás. Esto enriquece bastante a Galileo y esto produce bastante envidia entre sus coetáneos y otras personas que quieren atribuirse también la autoría o la paternidad de dicho compás, entre ellos Capra, que fue un discípulo de Galileo.
En Inglaterra, por la misma época, aparece Thomas Hood, matemático y físico. Es un gran creador de instrumentos matemáticos y astronómicos. Se perfecciona por Gunther, añade varias escalas a las típicas escalas de las líneas, las cuerdas, de los polígonos, de los metales, añade las escalas logarítmica y trigonométrica y comienza a haber ya muchos manuales de uso de este compás. Hacia el siglo XVIII, principios del XVIII, Bion, Ozanam, Henrion, Dessalles, etcétera, personas que la profesora González Cubero conoce perfectamente y ella me informó de ellos. En los siglos XVIII hasta el XIX forma parte, es de uso común en todos los estuches de dibujo. Pero a mediados del siglo XIX va progresivamente siendo reemplazados estos instrumentos por las reglas de cálculo. ¿Por qué se llama de proporción y compás de proporción? Pues porque se basa en la proporcionalidad de segmentos, se basa en la característica de los triángulos semejantes, que dos triángulos son semejantes cuando tienen los lados proporcionales. Entonces estamos viendo en la imagen, estamos viendo el compás de proporción abierto y dos triángulos semejantes de lados, bueno, A y X, o sea, dos triángulos isósceles de lado igual A y desigual X, y un triángulo isósceles de lado B y lado desigual Y. Esos triángulos están en posición de tales, son triángulos semejantes y se cumple entonces la relación de proporcionalidad. Es decir, el lado A es al lado X del primer triángulo como el lado B es al lado Y del segundo. Decía que es necesario, efectivamente, un compás de puntas secas para medir y para situarse justamente en las líneas y hacer el transporte de estas medidas a las varas del compás. ¿Cómo puede calcular, cómo se puede hacer un cálculo con este compás? Por ejemplo, queremos realizar con este compás el producto 63 por 19. Entonces, lo que hacemos es, tomamos 19 de la línea de partes iguales. Como digo, estos compases están divididos, ya se ve ahí, les partes iguales. Pues entonces tomamos el compás de puntas secas y medimos, vamos buscando desde 0 hasta 19. Esta abertura del compás, o sea, esta abertura que tiene con el compás de puntas secas, hacemos que el compás se abra con esta abertura y lo situamos en la escala de donde se mide 100, en la escala del 100, donde está anotado 100. Con esta abertura de compás, entonces, miramos dónde está el 63. Ese 63 nos define una magnitud I, y esta magnitud I la transportamos a la línea de partes iguales, y entonces esta magnitud multiplicada por 100 es el producto de 63 por 19. Es decir, en el triángulo primero que define en esta imagen, tenemos 100 es a 19, y en la segunda imagen 63 es ahí. Son triángulos semejantes. Entonces tenemos 100 es a 19 como 63 es ahí. Es la proporción que tenemos ahí. 100 es a 19 como 63 es ahí. Y de esta forma se pueden hacer operaciones de multiplicar. O cómo medir, por ejemplo, el lado de un polígono inscrito en una circunferencia de radio R. Con este compás, en este caso fijándonos en la línea de los polígonos, que también está marcada, pues esta línea de polígonos está dividida de 3 a 12 en el sector francés, en la pantómetra en el compás de proporción francés o pantómetra francés. Y entonces lo que hacemos es, tomamos una circunferencia de radio R cualquiera, tomamos el compás de puntas secas para medir esta cantidad y llevamos esta cantidad a la línea de graduación marcada por 6. Recordamos que en el hexágono el radio del hexágono es igual al lado. Entonces marcamos R, marcamos esta longitud del radio en la línea de los 6 y ahora con esa abertura del 6 lo que hacemos es tomar la amplitud que va del 0 al 5 y eso nos va a dar el lado del pentágono en este caso. O del 0 al 4, o del 0 al 3, o del 0 al 7, el lado del heptágono y así hasta el lado del dodecágono. Y eso nos permite calcular los lados de todos los polígonos del 3 al 12, del triángulo al dodecágono, inscritos en una circunferencia de radio R. Bien, también permite calcular ángulos y medidas de ángulos y abrir el compás con un ángulo determinado. Y vamos allá a hablar del compás de reducción. Propiamente dicho, el compás de reducción también es un compás de proporción, pero a veces se distinguen, los más virtuosos distinguen entre, realmente llaman a esto compás de reducción y a esto compás de proporción. Todos ellos son compás de proporción, porque cómo trabaja este compás, de una forma trabaja igual, trabaja también con triángulos semejantes y con segmentos proporcionales. Entonces, todos son compases de proporción, pero más específicamente este sería reducción y este sería proporción, reducción, proporción, solamente proporción.
Bien, nos fijamos en este compás, nos fijamos en GS, en las siglas GS, Golden Section, es decir, es cuando son dos compases que se articulan y tienen las varillas, se pueden mover, estas varillas se pueden mover a lo largo de estos canales y tú lo sitúas justamente en el punto de división del segmento que quieres hacer la proporción. Cuando pone GS es que tiene que estar las varillas unidas en el punto de la Golden Section, es decir, del número de oro, es decir, de la división del segmento en extrema y media razón que decían los griegos. Algunas imágenes, hay cantidad de ilustraciones, como hemos visto ya en la presentación de la profesora, muchas ilustraciones haciendo uso de estos compases. En la primera de estos franceses, de Henrion y de Salles, que utilizan el compás de proporción, están haciendo cálculos, y la segunda es un orfebre matemático, es una persona muy interesante que está utilizando un compás solo de reducción cuando quiere reproducir la estatuilla sobre papel. Este matemático y orfebre trabajó en Nuremberg y tiene un tratado impresionante de trazado de poliedros y de propiedades de poliedros y de sólidos. Es impresionante el libro que tiene, y de hecho en el Museo Metropolitano de Nueva York han hecho un espejo justamente con una de las ilustraciones de este matemático orfebre, como digo, de Nuremberg. Y pasamos ya a un específico compás de reducción, que es el compás áureo. El compás áureo, que puede ser de dos tipos, de 2 piernas o de 3 piernas. Vamos a ver, les voy a mostrar, este es el compás áureo de 2 piernas. La persona que me lo ha proporcionado y que lo ha construido está en la sala, es Jaime. Y, bien, es un compás que justamente cada uno de los brazos está dividido en un punto, que es la sección de oro, que es el corte de oro del segmento. Es decir, el corte de oro de un segmento es la proporción que se establece cuando, no ha salido el segmento, cuando la parte mayor es a la parte menor, como la totalidad es a la parte mayor. O sea, un segmento dividido en proporción áurea significa que la parte mayor es a la parte menor, como la totalidad es a la parte mayor. Esta división, los griegos la llamaron la división de un segmento en extrema y media razón, y aparece publicado en los Elementos de Euclides. A partir de esa división del segmento en extrema y media razón, dando lugar a un número irracional, que es el número de oro, el número 1 más raíz de 5 partido por 2, esta proporción ha sido casi de manera permanente, ha sido protagonista de muchísimos proyectos de arquitectura, de muchísimas obras de arte, pero no quiero que esta proporción sea un mito, esta es una de las proporciones. Las proporciones son bellísimas, muchas de ellas son bellísimas, las estáticas, las dinámicas, o sea, las racionales, las irracionales, y esta es una de ellas, y este es el compás que se llama propiamente áureo, porque permite analizar si un determinado rectángulo, por ejemplo, si un determinado rectángulo está en proporción áurea, había traído yo algún rectángulo, esta felicitación, o las tarjetas de crédito, la tarjeta de la uva, vamos a ver si está en proporción áurea. Simplemente medimos con el compás el lado mayor, medimos con el compás el lado menor, y la proporción de un segmento es el cociente de los lados, siempre el lado mayor entre el lado menor. Así pues, felicidades, Jaime, y felicidades a la universidad por elegir este formato áureo en la tarjeta de la uva. Bien, pero esta postal no lo sé, esta postal no la he medido, pero vamos a ver. Pues casi, pero el minuto de Josefina seguro que no, porque esto lo has hecho con medio DIN. Entonces, este medio DIN no va a ser áureo. Pues no, le falta mucho. ¿Y por qué? Claro, es que estos formatos, los formatos DIN, son formatos en proporción raíz de 2. El doctor Postman es el que, intentando universalizar los formatos de papel de todo el mundo, cada país tenía sus formatos, entonces Postman decidió universalizar los formatos creando unos papeles, unos rectángulos de papel basados en la proporción raíz de 2. Un gran formato de papel de 1 metro cuadrado de extensión, pero en proporción raíz de 2 lo llamó acero, dijo esto va a ser el acero, y dividiendo el acero en 2 partes obtuvo 2 a 1, dividiendo 2 a 1 en 2 partes, 2 a 2, después 2 a 3, etc. 1 a 3 dividido en 2 partes, 2 a 4, y 1 a 4 dividido en 2 partes, el minuto de Josefina.
Bien, entonces, este papel, esta proporción, desde luego nada tiene que ver con la áurea, y efectivamente es que esto es una proporción raíz de 2, pero la proporción raíz de 2 también está en la escala de estos compases, de varios compases de reducción que están en la exposición. O sea, el valor de proporción irracional raíz de 2, además de servirnos para poder mandar papeles y que no nos volvamos, en fin, tarumbas con las medidas de los antiguos folios y de otros formatos, pues la serie DIN de Deus Induste Normen pues se ha basado en la proporción raíz de 2. Entonces, así se patentó, y has mostrado, Josefina, el primer compás áureo, se patentó justamente con esta forma, el primer compás áureo que tenía dos piernas, y después se pasó a este compás áureo, también se llaman brazos, patas o piernas, o sea, a la profesora le gustan más piernas, por eso rectificado, pero me decía que le parecía más elegante. Bien, entonces después se pasó a construir, como les digo, el compás de 3 piernas. Ahí pongo unas imágenes típicas, primero un rectángulo áureo, el pentágono. Desde luego la proporción áurea es en el pentágono protagonista, es la razón entre la diagonal del pentágono y el lado. En el pentágono todas las diagonales miden lo mismo, entonces la razón entre la diagonal y el lado es el número áureo, el número de oro, y lo que es lo mismo, la razón entre el radio del decágono y el lado, porque ambos dos radios o dos diagonales determinan un triángulo isósceles de ángulo desigual 36, o lo que se llama en la geometría sagrada el triángulo sublime. El triángulo sublime, que es una de las figuras básicas de esa geometría de lo místico, de lo esencial, de lo religioso, de lo esotérico, de lo mágico. Ese tipo de emblemas, ese tipo de trazados de la geometría. Por lo tanto, el triángulo sublime, el pentágono, el decágono, el rectángulo áureo, y pasamos ya a la última diapositiva como digo, del compás, directamente el compás de 2 piernas, que permite adivinar cuándo un segmento está dividido justamente en proporción áurea. Directamente, es decir, si tenemos un segmento y queremos adivinar si la razón entre la parte mayor y la parte menor es el número de oro, pues basta con colocar el compás de 3 piernas, como digo, o si quisiéramos medir, por ejemplo, en la pentalfa pitagórica, en la estrella esta que distinguía a los pitagóricos, los que sabían matemáticas, los que sabían la geometría, de los que no, pues se distinguían por esta pentalfa, por este pentágono estrellado, en la cual siempre ocurre que la razón entre 2 segmentos de longitud consecutiva es el número de oro. En la pentalfa, dos segmentos consecutivos en longitud siempre miden el número de oro. Por lo tanto, el segmento AG es al segmento EB, como el segmento EB es al segmento BC, como el segmento BC es al segmento FH, etc. Cada 2 segmentos consecutivos en longitud siempre se mantiene esa proporción continuamente del número de oro. Bien, y con esto, por supuesto, la pentalfa y las sucesivas pentalfas se pueden anidar en una sucesión de pentágonos estrellados, en una sucesión de pentalfas y en una sucesión de triángulos sublimes que conforman lo que se llama la espiral sublime, la espiral de la geometría sagrada, que es la espiral sublime, que se basa, todos los lado igual entre el lado desigual de cada triángulo sublime, se basa en esta proporción áurea. Por lo tanto, con esto termino mi intervención breve también de compases áureos, de reducción y demás.